Hoy Bueno, hoy vamos a terminar con el tema que comenzamos la clase anterior, que es heterociclos. Dentro de los heterociclos nosotros vimos que podíamos tener heterociclos aromáticos y heterociclos alifáticos. En primer lugar, hemos presentado los heterociclos alifáticos y vimos cómo se nombran. Luego empezamos a estudiar los heterociclos aromáticos y vimos que los podíamos dividir en anillos de 5 miembros y anillos de 6 miembros. El otro día vimos todos los anillos de 5 miembros. Si ustedes recuerdan, los comparamos entre ellos, comparamos el carácter aromático, la reactividad, a dónde entraba un sustituyente para una CEA, en fin, vimos todas las reacciones que podían tener los heterociclos de 5 miembros. Hoy vamos a ver heterociclos de 6 miembros, cuyo compuesto representativo es la piridina, que la tenemos aquí. Fíjense que parece como si fuese un benceno, pero en lugar de un átomo de carbono tenemos un nitrógeno, con su par de electrones libres. Que si ustedes se fijan en la estructura, en cada orbital P tenemos un electrón que van a formar la nube cerrada de electrones pi, con lo cual nos damos perfecta cuenta que en un orbital sp2 del nitrógeno quedan ubicados los dos electrones libres. O sea que acá es la primera diferencia importante que tenemos con el pirrol. El par de electrones del nitrógeno, en el caso de la piridina, no está involucrado en la formación del sexteto aromático, por lo cual las propiedades de la piridina van a ser diferentes a la del pirrol. De hecho, si bien este par de electrones libres está ubicado en un orbital sp2, disminuye su basicidad respecto de las aminas alifáticas, el nitrógeno de la piridina es básico, si bien es una base débil, vuelvo a repetir, porque el par de electrones se encuentra en un orbital sp2, en el mismo plano de la molécula. Pero la piridina tiene propiedades básicas. La energía de resonancia de la piridina es de 23 kilocalorías por mol. Voy a volver atrás para comparar con los heterociclos de 5 miembros, que creo que las teníamos por aquí. A ver. Acá está. Fíjense, en el caso del furano, la energía de resonancia es de 16 kilocalorías por mol. En el caso del pirrol, 21. En el caso de la piridina, dijimos 23. Y en el caso del furano, dijimos 29. O sea que estaría ubicada en orden aquí. Vuelvo otra vez para la piridina. Tengo que ir, acá está. Bien. Como dijimos recién, la piridina es una base débil, o sea, puede captar un protón formando el ion piridinio. El pKa es de 5,29, o sea que con eso nos estamos dando cuenta de que es bastante menos básica que las aminas alifáticas. Fíjense que tienen un pKa de aproximadamente 10 los iones amonio, o sea que esta basicidad es mucho menor. Y eso se debe a lo que dije recién, que el par electrónico está ubicado en un orbital sp2. Recordemos que cuanto mayor carácter S tenga el orbital involucrado, mayor dificultad va a tener para unirse a un protón. Por eso disminuye la velocidad. Por eso la basicidad es mayor cuando ese par de electrones está ubicado en un orbital sp3 que en uno sp2 o que en uno sp. Esto es un repasito de lo que ustedes vieron en Orgánica 1, así muy rápido. Vamos a ver ahora un poquito, vamos a hablar de la reactividad de la piridina. ¿Qué reacciones va a experimentar la piridina? Y bueno, si nosotros decimos que es un heterociclo aromático, enseguida vamos a poder inferir que va a sufrir reacciones de sustitución electrofílica aromática. O sea que la nube pi va a atacar a un electrófilo y uno de los protones se va a sustituir con distintos reactivos que pongamos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es a dónde va a entrar preferentemente el electrófilo.
Por eso es que aquí tienen representados las distintas estructuras del complejo sigma que se forma, o el intermediario de Wheeland, como le decíamos en Orgánica 1, que es exactamente lo mismo. Y entonces observemos las distintas entradas del sustituyente, cuáles se ven favorecidas. Ustedes observan, cuando entra el sustituyente en posición 2, nosotros nos queda el intermediario de Wheeland con un octeto incompleto. Lo mismo pasa en posición 4. En cambio, cuando lo tenemos en posición 3, fíjense que nos queda, en este caso, si ustedes observan, todos los átomos con el octeto completo. O sea que preferentemente la sustitución electrofílica aromática va a ocurrir siempre en posición 3. Ustedes tienen que hacer todas las estructuras, es lo que tienen que hacer, y ver dónde se ve favorecida la entrada del nuevo sustituyente. Fíjense que las condiciones van a tener que ser unas condiciones no como las del furano, que en condiciones re suaves, acuérdense de la diferencia de energía de resonancia. Entonces, si bien la energía de resonancia es menor que la del benceno, es mayor que la del furano y del pirrol. Nosotros lo vimos recién. Fíjense que cuando lo tratamos a la piridina con nitrato de sodio y ácido sulfúrico fumante a 30 grados centígrados, recién ahí se nitra, y el rendimiento de la 300. reacción es... ¿Cómo? 300. 300 grados, sí. El rendimiento de la reacción es muy bajo, 4,5%. ¿Sí? Cuando yo quiero obtener el correspondiente ácido piridinsulfónico, se trata con sulfato mercúrico, pero fíjense también a qué temperatura alta, 230 grados centígrados. Pero acá el rendimiento es mucho mejor. Con bromo, acá ya vamos mejorando, el rendimiento es del 86%. Lo que sí experimenta de manera muy fácil la piridina son las reacciones de sustitución nucleofílica aromática. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, cuando hacen las estructuras de resonancia, el anillo de piridina es deficiente en electrones. Entonces, es mucho más fácil llevar a cabo una reacción de sustitución electrofílica aromática que en el benceno. Por ejemplo, hay una reacción muy importante que la hizo por primera vez un químico orgánico de apellido Chichibabim, por eso se llama reacción de Chichibabim, donde este hidrógeno, que está en la posición 2, este hidrógeno, ¿sí?, se reemplaza por otro nucleófilo, o sea, este sale como hidruro, y se reemplaza por un amiduro. Fíjense que esta reacción es una reacción muy interesante, dado que no puede ocurrir en la serie del benceno. Ocurre acá simplemente en la piridina. Entonces, lo que se obtiene es la 2-aminopiridina. Fíjense que este es el nucleófilo que entra y este es el nucleófilo que sale, que con el protón forman hidrógeno. Aquí tienen un posible mecanismo de la reacción de Chichibabin, donde se supone que el amiduro ataca este carbono, porque el par de electrones de este doble enlace vienen sobre el nitrógeno, entonces este carbono me quedaría con densidad de carga positiva, ataca el amiduro, se forma el intermediario correspondiente, sale el hidruro, acá se forma un doble enlace, que luego ese mismo hidruro arranca a un protón. Bueno, y acá tienen todos los pasos, ¿no? Donde les queda como una especie de imino, acá, cuya estructura de resonancia es esta. Lo único que me falta ahora es que este ion, que tiene una carga negativa, que es un NH negativo, capture un protón del agua, formando la 2-aminopiridina. Mecanismo bastante sencillo el que está planteado, por eso se los he puesto, y este es el mecanismo, digamos, más aceptable que se encuentra hasta el momento. Porque vuelvo a repetir y recuerden, no sé si alguno de ustedes
va a seguir la orientación orgánica, pero los que sigan orgánica tenemos una materia que se llama mecanismos de reacción en química orgánica, donde nosotros vamos a aprender cómo hacer para elucidar un mecanismo de reacción. No es una materia que es para estudiar de memoria mecanismos, sino para aprender a experimentalmente y teóricamente cómo hago para plantear un mecanismo de reacción. Y siempre que yo lo planteo, recuerden que es una propuesta. Yo no puedo decir, este mecanismo es así y se terminó. Es una propuesta que va a ir de acuerdo con los datos experimentales. Ahora, si luego yo hago alguna otra experiencia que me dificulta su explicación a través del mecanismo planteado, voy a tener que plantear otro mecanismo o mejorar o cambiar algo del mecanismo propuesto. Eso se los aclaro porque a veces uno piensa que tiene que, cuando uno tiene que estudiar el mecanismo de una reacción, es estudiar de memoria el mecanismo de un montón de reacciones, y no es así. Bien. Esta reacción de Chichibani-Beam es entonces para obtener aminopiridinas. Pero por analogía se intentó hacer la misma reacción con reactivos de Grignard o con otros organometálicos, como por ejemplo organolíticos. Cuando se lleva a cabo la reacción con un organolítico, lo que se obtiene, fíjense, es una reacción donde se obtiene un compuesto similar al bifenilo, pero donde acá tenemos un heterociclo, que es la piridina. O sea, va a ser una 2-fenilpiridina. Y esta reacción se obtiene con un 49% de rendimiento. Podemos decir que el mecanismo es análogo al de Chichibabi. Bueno, vamos a ver ahora, como siempre, o sea que las reacciones que tenemos generalmente en la piridina van a ser la reacción de SEA y la de SNA. También vamos a tener reacciones de oxidación y reducción que vamos a ver en un momentito, pero antes de ir a ellas, vamos a ver cómo podemos obtener una piridina. Bueno, el método es similar al que ya vimos para los anillos de 5 miembros. Observen ustedes que tengo que combinar dos moléculas de un compuesto beta-dicarbonílico, como tenemos aquí. Acá es un cetoéster, y acá tenemos otro cetoéster, son beta-cetoésteres, con un aldehído, en este caso el formaldehído, en presencia de amoníaco, porque tengo que tener una fuente de nitrógeno para poder obtener la piridina. Y se obtiene primero este compuesto, que no es la piridina, porque este no es un anillo aromático, fíjense que no es plano, está bien marcado acá con estos hidrógenos que tienen en verde, que este carbono es un carbono sp3. Este primer compuesto se obtiene con un 89% de rendimiento, que luego se oxida con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico y obtengo la piridina. Observen que la piridina que tengo está sustituida. Está sustituida acá con 2 metilos y acá con los 2 grupos del beta-cetoéster. Estos los puedo hidrolizar y descarboxilar. Entonces obtengo esta piridina. Fíjense que es muy interesante porque depende del sustituyente que yo quiera colocar en la piridina que voy a obtener, voy a partir de diferentes beta-cetoésteres. Esto es muy interesante y muy útil y práctico a la hora de tener que sintetizar diferentes piridinas. Acá tenemos un posible mecanismo de esta síntesis, donde ustedes se observan, acá tienen un beta-cetoéster y tienen el aldehído. Dijimos, 2 moléculas de beta-cetoéster, una molécula de aldehído, ¡ay! Se me fue, y una de amoníaco. Entonces, observen, ¿no? Este carbono es un carbono electrofílico, entonces la nube pi ataca este carbono electrofílico, con lo cual el par de electrones viene para acá, este viene para acá, y me da este compuesto, al cual ya le agregué la parte del aldehído. Bueno, por supuesto, acá hay un desplazamiento de hidrógeno, con lo cual este par de electrones forma un doble enlace, vuelve a su lugar, y el hidrógeno viene acá formando el OH. Una vez
Fíjense que todo esto es reversible, ¿no? Si yo este par de electrones vuelve para acá, este viene para acá, no veo. Ahí está. Nos queda como resultado esta molécula, ¿no es cierto? Donde, bueno, un protón del medio saca el oxidrilo como agua o se va como oxidrilo y nos da, es muy difícil que se vaya como oxidrilo, así que siempre hay algún protón por ahí, la misma agua o etanol o algo que haya en el medio, captura el OH. Muy bien. Una vez que tengo este compuesto, que es uno de los intermediarios, ahí va a tener lugar la otra molécula del beta-cetoéster para formar el producto de condensación entre esas dos moléculas, que después, en presencia del amoníaco, se cicla, o sea, acá hay pérdida de agua de los dos, acá se va a formar un doble enlace, ataca al nitrógeno y se forma esta piridina, pero que es el mismo caso que hoy. Es una dihidropiridina, porque este es un carbono, que acá no está marcado, pero este es un carbono sp3. Lo que me falta es oxidar ese anillo para obtener, la última etapa es la oxidación de este anillo para tener la piridina aromática. ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho anteriormente con ácido nítrico y sulfúrico? Bien, yo les dije que la piridina podía sufrir reacciones de oxidación y de reducción. Las reacciones de oxidación, una de las reacciones de oxidación particularmente es muy importante, que es la reacción de oxidación con agua oxigenada en medio ácido acético a 70 grados, y es una reacción que lleva mucho tiempo, más o menos 24 horas. Y se obtiene el N-óxido de piridina, con un rendimiento bastante bueno, del 75%. Este N-óxido de piridina es sumamente importante. ¿Por qué es importante? Porque vieron que cuando ustedes quieren hacer una reacción de sustitución electrofílica aromática en la piridina, vimos que la entrada del electrófilo se ve favorecida en posición 3. Pero muchas veces ustedes van a querer tener un producto sustituido en 4, y a partir de la piridina les va a ser imposible. Entonces, vía el N-óxido, sí es posible obtener el producto sustituido en posición 4. Para eso ustedes deben hacer las estructuras de resonancia. Van a ver que este es el producto favorecido. Lo único que tengo que hacer después es reducir el N-óxido con zinc en medio ácido y tengo la piridina sustituida en posición 4. Fíjense qué estrategia sintética interesante, ¿no? Porque si no, si yo tratara directamente la piridina con bromo, obtendría la 3-bromopiridina. Y supuestamente yo quiero obtener la 4-bromopiridina. Entonces lo que hago es vía el N-óxido. Por eso les decía que es muy útil como estrategia sintética. No puedo pasar de, como siempre, acá está. Bien, también se puede reducir la piridina a pirrolina, no, la piridina, ¿cómo se llama esta? Piperidina. Piperidina, no me salía el nombre. La piridina se hidrogena más fácilmente que el benceno, por ser deficiente en electrones, entonces con hidrógeno, en presencia de un catalizador como platino o paladio, obtengo la piperidina. Merecen una mención aparte las metilperidinas, que se llaman también, la van a encontrar en los libros, picolinas. Y van a ser 3. Va a ser la 2-metilperidina, la 3-metilperidina y la 4-metilperidina. Cada una de ellas son la 2-picolina, la 3 o la 4. Esos son nombres triviales. También Si las van a ustedes encontrar como observan, alfa, beta o gamma. también, si ustedes observan una cosa muy interesante, es la acidez de estas metilpiridinas o picolinas. Estas son anormalmente ácidas si se comparan con otros compuestos. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, eso se debe que, fíjense que el protón que se arranca para formar el anión, forma un anión que se estabiliza por resonancia en cualquiera de las posiciones, sobre todo, pero mayormente en la posición 2 o 4,
por lo menos ya sabemos que las que más ácidas van a ser la 2 y la 4-metilperidina. Recuerden que cuando hablamos de acidez, cuanto más se estabiliza el anión, más se desplaza el equilibrio hacia la derecha, por lo tanto la constante de equilibrio va a ser mayor y el resultado es que el compuesto sea más ácido. Pero, volví atrás. Anda bastante como quiere esto. Bueno, y acá tienen el orden de acidez, que es como dijimos recién. La más ácida de todos va a ser la 4, después la 2, pero entre la 4 y la 2 no hay mucha diferencia, pero sí hay una gran diferencia con la 3. Bueno, otro compuesto interesante, que es un heterociclo aromático, es el que tiene el nombre trivial indol. El indol es un anillo de benceno que tiene condensado un pirrol. Este está sustituido, el indol es solamente el benceno con este anillo. Es muy importante el indol porque forma parte de muchos productos naturales. Ustedes habrán visto en biología, por ejemplo, habrán estudiado el aminoácido triptofano, que es este, y fíjense que en el aminoácido triptofano ustedes tienen como sustituyente del carbono 3, tienen un indol. Acá abajo tienen, para que ustedes hagan todas las estructuras resonancias del indol, y fíjense que muchas veces estamos rompiendo el sexteto aromático cuando hacemos las estructuras de resonancia, ¿no es cierto? Pero observamos el carácter donor de electrones que tiene este nitrógeno que está acá. Otros heterociclos aromáticos importantes, que tienen dos anillos funcionados, son las quinolinas y las isoquinolinas. La diferencia está en la posición del nitrógeno. En el caso de las quinolinas, el nitrógeno está en la posición 1 del núcleo condensado, mientras que la isoquinolina está en la posición 2. Acá nuevamente tenemos un par de electrones no compartidos en ambos casos, en el 1 orbital sp2, entonces va a tener propiedades básicas y nucleófilas, pero no tan grandes como las aminas alifáticas. Y acá vemos un ejemplo de síntesis de quinolina. Antes esta síntesis se hacía en el laboratorio, la síntesis de la quinoleína, a partir del glicerol, y en este caso una anilina, en este caso está sustituida, podría no estar sustituida, nosotros lo hacíamos con anilina. Se utiliza como solvente nitrobenceno por la temperatura de ebullición del nitrobenceno, porque se hace reflujo de nitrobenceno, entonces por eso se puede hacer a mayor que 100 grados centígrados. Y se obtiene el anillo de quinoleína. Las dejamos de hacer porque daba rendimientos muy bajos y llevaba 2 o 3 clases, entonces después empezamos a sintetizar otro heterociclo. Bueno, el mecanismo de esta síntesis de Scraup, se llama síntesis de Scraup, es, a partir del glicerol se forma el acrilaldehído, que es este que está acá, que es muy inestable y hay que formarlo in situ, o sea, directamente se forma a partir del glicerol, calentando con ácido sulfúrico, se deshidrata y forma el acrilaldehído. Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos tener el compuesto carbonílico alfa-beta no saturado. Con la anilina, ¿verdad? Reacciona, ustedes esta reacción la conocen. ¿Qué tipo de adición sería esta nucleofílica? Compuesto carbonílico, alfa-beta no saturado y una amina. Adición. 1, 2, 1, 2, 3, 4. En lugar de ser 1, 2, es 1, 4. ¿Se acuerdan? O ya se olvidaron de esa parte. Es una adición 1, 4 que sufren
con algunos nucleófilos los compuestos carbonílicos alfa-beta-no-saturados. Entonces tenemos la adición 1,4, en medio ácido fuerte logramos la ciclización, fíjense que ya tenemos el compuesto ciclado, solo nos falta tener los dobles enlaces, que con este OH de acá y uno de los hidrógenos de acá, deshidratamos y ya vamos a tener un doble enlace acá. Y luego, utilizando un oxidante, que puede ser el mismo nitrobenceno que estamos utilizando, el nitrobenceno no solamente es solvente, sino que es oxidante, obtenemos la quinoleína. Bueno, la quinoleína, ¿qué reacciones va a sufrir? Va a sufrir reacciones muy parecidas a las de la piridina. Va a sufrir reacciones de sustitución electrofílica aromática y también va a sufrir reacciones de sustitución nucleofílica aromática tipo chichibabín, como vimos en el caso de las piridinas. En el caso de la sustitución nucleofílica, nosotros podemos pensar cuáles son las posiciones reactivas, ¿verdad? Para ello tenemos que ver el intermediario y hacer todas las estructuras de resonancia. Entonces, fíjense que yo con un organolítico puedo adicionar lo que yo quiera, depende de lo que quiera sintetizar. En este caso, fíjense que quieren un 2-metoxifenilo y lo están adicionando acá, lo pusimos como arilo para hacer más fácil. Que luego, ¿no es cierto?, con todos los pasos, y termino con el nitrobenceno oxidando, vuelvo a recuperar la aromaticidad y tengo la quinoleína sustituida con lo que yo desee, a través de una reacción de sustitución nucleofílica aromática. Acá tenemos otro ejemplo con amiduro, como vimos hoy, que lo podemos obtener tanto en posición 2 como en posición 4. Vamos a tener una mezcla. Con respecto a la CEA, nuevamente podemos obtener el producto nitrado, pero como, fíjense, la piridina y el anillo de benceno. Ustedes pensar, ¿no? ¿Por qué es que la CEA se da en el anillo de benceno? ¿Por qué será? Y no en el anillo de piridina. Lo estuvimos diciendo sin decirlo cuando vimos las reacciones. Pero a ver si ustedes piensan un poquito y nos dicen en un ratito por qué es que la CEA ocurre más fácilmente en el anillo de benceno o que en el anillo donde ustedes tienen la piridina. Así como la SNA ocurre en el anillo en el que está la piridina. Claro, vuelvo atrás. Acá ocurre en el anillo de la piridina, lo cual, eso supongo que les quedó claro que no ocurre esta reacción en la serie del benceno por la diferente densidad electrónica que tenemos. Bueno, no sigo hablando. Piensen por qué ocurre en el benceno y no la CEA. O sea, la SNA ocurre en el anillo de piridina y la CEA en el anillo del benceno. ¿Por qué? Bueno, se los dejo como interrogación. Y para obtener las isoquinolinas se utiliza una síntesis que es una síntesis parecida, pero se llama de Bichler-Napieralski, porque son los dos químicos orgánicos que trabajaron en esta síntesis, ¿verdad? Y nosotros se parte de una amina, que fíjense el número de carbonos que tengo que tener, porque eso es fundamental para obtener el anillo de 6 miembros. Esta no es, no es ni una anilina, como en el caso de la quinoleína, sino que esta es una amina alifática, con un cloruro de ácido se forma la correspondiente amida, que luego actúa como agente ciclante y deshidratante el oxicloruro de fósforo, y luego oxidando este anillo, que este anillo no es aromático, pero se puede oxidar con algún metal noble, y da como resultado la isoquinolina. En cuanto a reacciones de CEA, otra vez, ¿no? Fíjense que la reacción de CEA
ocurre en anillo de benceno y no en el anillo de piridina. Otra vez lo mismo, ¿no? En las mismas posiciones que hoy, pero acá se obtiene fundamentalmente este compuesto. Eso tienen que hacer todos los intermediarios. Pero, ¿por qué ese anillo, no? Qué extraño. Ay, terminó. Bien. Ah, ya hay más chicos. Son 7. Nadie lo quieren pensar después, quieren